Factores de riesgo, la edad, el género femenino, la genética. Por ahí van a encontrar madre o padre que ha tenido cálculos, probablemente los hijos también sufran del problema. La obesidad por el hecho del colesterol, ¿no? Del incremento del colesterol dentro de la vida. La diabetes por la misma razón, epidemias, el antecedente familiar, ¿no? El uso de estrógenos, el uso de fibratos, y la misma cirrosis, ¿no? Dado que la bilis es producida por el propio hígado, ¿no? Y esta bilis alterada en su composición es probable que genere, por la enfermedad hepática, por la cirrosis misma, puede hacer de que el cirrótico además sufra de cálculos. Los cálculos pueden migrar desde la vesícula y provocar obstrucción y generar un hidrocolecisto, ¿no? En la vía biliar principal pueden obstruir y generar lo que llamamos coledocolitiasis o generar una complicación en el páncreas, una pancreatitis. De hecho, la causa más frecuente de pancreatitis aguda es los cálculos de la vesícula. Entonces, después de una pancreatitis, en un paciente que tiene litiasis vesicular, cuando se resuelve la pancreatitis, ¿qué es lo siguiente que tiene que hacer esa persona? Operarse la vesícula. ¿Por qué? Porque si no se opera la vesícula, existe el riesgo de que pueda tener un nuevo episodio de pancreatitis. O sea, el origen de la pancreatitis en esos pacientes son los cálculos o el barro biliar que migra hacia el colédoco y genera el problema en la vía pancreática y genera la pancreatitis. Entonces, conclusión nuevamente, una persona que ha sufrido de pancreatitis aguda de tipo biliar, a esa se llama pancreatitis aguda biliar, aquella derivada de cálculos o barro de la vesícula, ¿no? Luego de resuelto el proceso de pancreatitis, está indicada la extirpación de la vesícula, es decir, la colecistectomía. Los cálculos, alguien me preguntó en la primera o segunda clase, ¿qué otros cálculos hay? Bueno, hay cálculos de colesterol, que son los más frecuentes, que son de color amarillo, ovales, duros, que se presentan en mujeres, en multigestantes o obesos, cuando hay pérdida brusca de peso, cuando hay consumo de anticonceptivos, en hiperlipidemias, etc. Luego están los cálculos de color café compuestos por bilirrubina no conjugada y sales de calcio. También en menor medida colesterol y proteínas. Estos se asocian a una éstasis de la vía biliar e infecciones bacterianas de la vía biliar, infecciones bacterianas o parasitarias. Esta éstasis puede ser producida, por ejemplo, por divertículos duodenales. El divertículo puede comprimir la vía biliar, generar éstasis biliar y provocar este tipo de cálculos. Por otro lado, esta éstasis genera una colonización bacteriana de la vía biliar y estas bacterias, a la bilirrubina que ya ha sido secretada hacia la bilis, que es conjugada, la desconjugan y esta bilirrubina no conjugada genera este tipo de cálculos. Luego están los cálculos pigmentarios negros compuestos. No me curo de esta tos, yo tengo 2 semanas. Compuestos por bicarbonato de calcio, alteraciones hemolíticas, cirrosis y reacciones ciliares, resecciones ciliares. Por nutrición parenteral también. Estos cálculos se ubican principalmente en la vesícula y hay también una proporción de estos cálculos que son intrahepáticos. Colelitiasis asintomática se refiere, o sea, acá vienen una serie de síndromes o procesos de los cálculos en la vesícula que van variando de acuerdo a que si hay un proceso obstructivo, si hay un proceso inflamatorio o no. La colelitiasis es la litiasis de la vesícula biliar. ¿Y qué es asintomática? O sea, el hallazgo es digamos, de manera fortuita, ¿no? Cuando alguien se realiza una ecografía por X razones y encuentran cálculos en la vesícula, dado que no da síntomas. En estos casos no se recomienda cirugía, si es que no hay síntomas, si es que no hay signos inflamatorios por la ecografía. Pero estas
cálculos o estas vesículas con cálculos que no tienen inflamación pueden progresar a vesículas inflamadas, es decir, colecistitis sintomática según 2%, con una tasa de 2% anual. O sea que esta recomendación de que no debe operarse es algo que, que no es permanente, ¿no? Puede variar en el tiempo. En estos casos también se puede indicar cirugía cuando hay sospecha de malignidad, por ejemplo en personas muy mayores, cuando están asociados a pólipos de más de 1 centímetro, cuando los cálculos son muy grandes, cuando son obesos móviles sometidos a cirugía bariátrica, y cuando hay una vesícula en porcelana. Ahora, una forma de tratar a estos pacientes con colelitiasis asintomática es con el ácido ursodeoxicólico, siempre que los cálculos sean menores a 5 milímetros. Puede ocurrir un cólico biliar cuando hay una contracción de la vesícula que moviliza los cálculos o el barro hacia el cístico, produciendo una obstrucción transitoria. Por tanto, una obstrucción que no es permanente, no se asocia con inflamación. Entonces, solamente es una obstrucción transitoria que genera este cálculo. El dolor puede además ser intenso, irradiar hacia la escápula y se resuelve, no es transitorio, se resuelve en 5 horas. Generalmente ocurre después de una comida grasa. Al examen, como la vesícula no está inflamada, el Murphy es negativo. El tratamiento es el reposo, inicialmente la analgesia y luego la operación de la vesícula. Ahora hablamos de colecistitis aguda calculosa cuando se obstruye el cístico completamente. Esto genera una inflamación de la pared y una sobreinfección bacteriana, ¿no? Que es con gérmenes gram negativos. El dolor ahora sí es más prolongado, más de 5 horas, con irradiación hacia la escápula. Como se inflama la vesícula, el signo de Murphy es positivo. A propósito, ¿cómo es el signo de Murphy? A ver, la compañera de verde, lentes y verde, polo verde. A ver, cuéntame, ¿cómo es el signo de Murphy? Fuerte, 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 fuerte. Que te escuchen todos, hasta que te escuche yo solo. Ya, 2 cosas: línea medio clavicular, reborde costal, presión, inspiración profunda. O sea, no solamente que lo toques, hay que pedirle al paciente que inspire. En el momento que inspira, genera dolor. ¿Ya? Ese es un Murphy positivo. Puede encontrarse en la ecografía engrosamiento en la pared vesicular, debe ser 3 o más milímetros. Puede encontrarse un signo de doble contorno. Y además se puede presionar con la ecografía, viendo la vesícula, se puede presionar la vesícula y generar dolor. Sería un Murphy ecográfico. El otro hecho es que como está obstruido el cístico, se dilata la vesícula está aumentada de tamaño por la obstrucción. Pero el dato más importante de los diámetros es el diámetro anteroposterior, que debe ser más de 50. Acá falta poner anteroposterior. Complicaciones: se puede gangrenar la vesícula y se puede perforar, ¿no? Entonces, antes de eso, debe tratarse con antibióticos y debe operarse. Entonces, el tratamiento va a ser mantener el LPO, usar antiinflamatorios para el dolor y antibióticos de amplio espectro, principalmente cefalosporinas de tercera generación, y operar la vesícula. Aquí llamamos crónica calculosa, colecistitis crónica calculosa. La forma más frecuente de enfermedad puede ser insidiosa, hay episodios repetidos de inflamación, realizaciones de la colecistitis, nuevamente el dolor en el hipocondrio derecho, y en la ecografía la vesícula puede turbarse pequeña con un engrosamiento difuso en la pared. Ahorita me pidieron una interconsulta de un paciente que está con cólicos vesiculares por cálculos de la vesícula desde abril. El paciente ingresado con fiebre, ictericia, leucocitosis. Y bueno, la complicación es que esta vesícula se ha inflamado, ha migrado un cálculo, ha hecho una coledocolitiasis, ha hecho una colangitis y para colmo ha hecho abscesos hepáticos.
sea, tiene todas las complicaciones. A veces hay que distinguir qué es un pólipo vesicular de un cálculo. ¿Cuál es la diferencia entre el pólipo y el cálculo ecográficamente? Son parecidos, son hiperecogénicos, pero no deja sombra. Una diferencia. La otra diferencia es que tú mueves al paciente y el cálculo es móvil. Entonces tú puedes mover, con la ecografía, lo puedes mover al paciente y te das cuenta que el cálculo cambia de posición con el movimiento del paciente. En cambio, tú estás con el transductor, vas moviendo al paciente y el pólipo no cambia de posición. Esas son dos características. Primero, que no deja la sombra acústica como sí lo deja el cálculo, y segundo, que es una estructura que es fija a la pared. Entonces estos pólipos son estructuras que se ubican en la pared de la vesícula, que principalmente la mayoría de pólipos lo que tienen es un acúmulo de colesterol en la pared, una colesterolosis dentro de la pared. Sin embargo, cuando los pólipos son más de 10 milímetros, existe un riesgo de que en realidad lo que está pasando no es un acúmulo de colesterol, sino que sea una lesión precancerosa o un cáncer de vesícula. Entonces he establecido esto, que los pólipos que sean menores de 5 milímetros no deben operarse porque probablemente sean acúmulos de colesterol. Y los que son de más de 10 milímetros tienen que operarse. ¿Para qué? Para saber, recién enterarse post-operación de qué se trata el pólipo. Entonces, algunos de estos serán lesiones precancerosas o cánceres ya propiamente. Y en el estadio que está entre 5 y 9 milímetros debe hacerse un seguimiento, ¿no? Para ver si crecen estos pólipos. La coledocolitiasis entonces es la presencia de cálculos en la vía biliar principal, que puede ser secundaria a cálculos en la vesícula. 5 a 20% de las personas que tienen cálculos en la vesícula van a generar cálculos en la vía biliar, una coledocolitiasis secundaria. Hablamos de coledocolitiasis primaria cuando esta ocurre propiamente en la misma vía biliar, o sea, no hay cálculos en la vesícula o no es que los cálculos se hayan producido en la vesícula y hayan migrado, sino que son propios de la misma vía biliar. Y la asociación es de que haya una éstasis biliar o infecciones como lo que conversábamos hace un rato de los cálculos por bilirrubina. Nuevamente, la infección hace que se desconjugue la bilirrubina, las bacterias desconjugan la bilirrubina y estas forman cálculos dentro de la vía biliar. Son cálculos pigmentados. La complicación de la coledocolitiasis es que se infecte, se llene de bacterias y genere una colangitis o que presente también una pancreatitis biliar. El dolor se presenta en el hipocondrio derecho, suele ser un dolor prolongado, se elevan las enzimas colestásicas, los niveles de bilirrubina además incrementan significativamente, ¿no? A mayor nivel de incremento de bilirrubina, mayor riesgo de obstrucción biliar, pero en general pueden estar entre 1.5 y 1.9. La sensibilidad de la ecografía para detectar coledocolitiasis es de 22 al 55%, pero alcanza un 88% para descubrir una dilatación de vías biliares. El síndrome de Mirici, que ya lo mencionaron, que es la obstrucción del cístico que comprime la vía biliar principal. Entonces, es un tipo de obstrucción biliar, pero extrínseca, a partir del cístico. La colangitis es la infección de la vía biliar a partir de un proceso obstructivo. 90% de los casos de colangitis son secundarios a un cálculo de la vía biliar. Y la primera característica es la de Charcot, ¿no? Donde hay fiebre, con escalofríos, dolor en el hipocondrio derecho y tirísima. Hay mayor probabilidad de colangitis cuando ya a estos signos se agregan en la confusión mental y el compromiso hemodinámico, o sea, el shock. A eso se llama pentada de Reynolds. Mayor especificidad, pero menor sensibilidad. Y el tratamiento de la colangitis debe ser el tratamiento antibiótico amplio para gram negativos y anaerobios, pero principalmente el drenaje biliar, que puede ser por siempre, puede ser por transparencia hepática, una colecta transparencia hepática o por una cirugía. ¿Cómo medir el riesgo de coledocolitiasis, ¿no? Las guías últimas lo que indican es estratificar el riesgo en alto, intermedio y bajo. Entonces,
el riesgo es alto. Un riesgo alto va a dar una probabilidad de 50% de encontrar coledocolitiasis. Entonces, primero es la presencia del cálculo del conducto biliar por un examen, por ejemplo, una ecografía o una tomografía. Ahí hemos visto una ecografía con un cálculo de la vía biliar en el segmento anterior, ¿no es cierto? Un cálculo dentro de la vía biliar. Si les decía que si la ecografía ve esto, entonces ya no es necesario hacer una prueba intermedia, ya directamente este paciente va a CEPRE. Entonces, es esto, ¿no? Que se ve el cálculo por una ecografía o una tomografía en la vía biliar. Y la clínica de una colangitis también es de alto riesgo, o la bilirrubina total más de 4 con colédoco dilatado. Entonces, en estas circunstancias se habla de alto riesgo y el paciente debe ir directamente a una CEPRE. Riesgo intermedio, la probabilidad es más baja, entre el 10 y 50%, es cuando se elevan las pruebas hepáticas en personas más de 50 años o cuando hay dilatación del colédoco. En estas circunstancias, el riesgo es intermedio y entonces se debe hacer un procedimiento intermedio, que es la colangioresonancia. Si la colangioresonancia confirma que hay un colédoco, un cálculo en el colédoco, entonces ahí pasará a una CEPRE. Y bajo riesgo, cuando no hay ninguna de estas cosas, se entiende que todo esto es en el contexto de un paciente que tiene cálculos en la vesícula, y entonces el paso siguiente es ya directamente la operación de la vesícula, es decir, una colecistectomía, ya sin necesidad de hacer ni CEPRE ni colangioresonancia. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Doctor, finalmente todos esos pasos darían a una pancreatitis. ¿La pancreatitis lo estaría como último? ¿O no es una secuencia? No es una secuencia. Tú puedes tener un paciente con litiasis vesicular que hace un cólico vesicular y sin hacer inflamación de la vesícula va directamente a una pancreatitis. Aquí lo que pasa es que se movió un cálculo o se movió barro. Puede ser que solamente tenga barro en la vesícula y ese barro se movilice hacia el colédoco y genere la pancreatitis. Nuevamente, cuando yo estaba en la residencia, en ese tiempo no había resonancia y el residente quiere hacer todo. Esa es la característica del residente. Encuentra un paciente y ya inmediatamente está pensando en hacer el procedimiento, hacer la cirugía y todo. Entonces, encontrábamos pacientes con pancreatitis y de lo mínimo se les subió un poquito la bilirrubina, la fosfatasa alcalina estaba un poquito aumentada. Entonces, indicábamos CEPRES a casi todos los pacientes cuando se recuperaban de una pancreatitis. Y en algunos casos, se hacía la CEPRES, se hacía el corte, y entonces lo que salía de ese porito, además de bilis, comenzaría a salir lo que llaman en inglés slush, que es el barro. Y entonces a veces no hay cálculo, es barro. Y a veces ese barro no se ve ni por ecografía ni por tomografía. Entonces algunas veces hay pacientes con pancreatitis que no tienen aparentemente una causa, y esa causa es barro que no se evidenció por ecografía o no se evidenció por tomografía, pero que, bueno, nosotros las podíamos ver porque hacíamos esas CEPRES. Ya les digo que ahora no se hace eso, no se hace CEPRE así de primera intención. Sí, dime. ¿Cuándo se hace una Colecistostomía. No conozco, probablemente esto tenga que ver con un drenaje ya que haga el cirujano por una emergencia, cuando no puede hacer propiamente una extracción completa de la vesícula y tenga que hacer un tipo de drenaje de manera transitoria. Pero eso no lo manejo yo, no tengo mucha experiencia con eso. ¿Qué les han dicho en cirugía, en su clase de cirugía? ¿Han hablado de colecistostomías? O sea, se refiere a una ostomía, es abocar algo hacia una estructura diferente, ¿no? Por ejemplo, una ileostomía, una colostomía, etc. Entonces acá lo que está pasando es que están abriendo la vesícula y supongo que lo están abocando hacia la pared, ¿no? Para que haya un drenaje
hacia la pared. Pero probablemente o sea porque es un caso difícil que no puedan extraer la vesícula. Supongo que es por eso. ¿Alguien más? Ok. Entonces, en la programación dice carcinoma hepatocelular, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Acá esto va a ser una clase introductoria con respecto a lo que es cirrosis. Esto lo vamos a profundizar más en la siguiente clase para no tener un día tan prolongado. Habíamos hablado de las causas de cirrosis. Hemos hablado de alcohol, de hepatitis virales, de enfermedad metabólica. Y luego hay pues causas variadas como hepatitis autoinmunes, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante, etc. Si nos ponemos en contexto, una enfermedad puede atacar agudamente al hígado y resolverse o puede prolongarse, ¿no? Es el caso de una hepatitis B, por ejemplo, ¿no? La hepatitis B se puede resolver, aparecer los anticuerpos anti-S y ese proceso inflamatorio se detiene y ya no hay más daño. Pero si el sistema inmunológico no logra detener la noxa, por ejemplo, una hepatitis B que no se resuelve y se cronifica, en el adulto, ¿cuánto por ciento de los adultos que tienen hepatitis B se vuelven crónicos? 10%, sí. O sea, lo más probable que un adulto que se contagie de hepatitis B, lo más probable es que se va a autolimitar el proceso. No se elimina completamente el virus, recuerden, se detiene. Pero el sistema inmunológico detiene el proceso de manera temprana y no pasa a la etapa crónica. Un 10% sí pasan a la cronicidad. Y si es hepatitis C, cuando son menores de 50 años, un 50% más o menos pasan a la cronicidad cuando son pero los más jóvenes pasan más a la cronicidad, es un 80%, y los más mayores es un 50%. Pero es más que la hepatitis B, o sea que es mucho más probable que una hepatitis C se vuelva crónica que una hepatitis B. El asunto es que, nuevamente, ¿no? La inflamación permanente y constante, la actividad inflamatoria, sea alcohol, sea el NASH, sea el virus, sea las enfermedades autoinmunes, ese proceso inflamatorio dentro del hígado va a generar la presencia de células inflamatorias dentro del lóbulo hepático, de los lobulillos, en los espacios porta, se activan las células de Kupffer, hay cascada inflamatoria, hay daño celular, ¿no? Se van a morir, va a haber apoptosis de hepatocitos, y se activan las células esteladas, se deposita colágeno y todo eso, crónicamente, finalmente, el paso final es la cirrosis. Y algunos que tienen cirrosis, el carcinoma hepatocelular. Esto es como un recordar, si yo ya tengo un paciente con cirrosis, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico, ¿no? De cuál fue el origen de la cirrosis? Sería importante saber, ante un paciente que ya llegó a la cirrosis, cuál fue la causa que llevó a la cirrosis. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, ¿por qué? Porque si yo tengo la causa, puedo detener el proceso de la cirrosis. Inclusive hay casos en los cuales la cirrosis se puede revertir. Entonces, cuando tengo un paciente cirrótico, es importante determinar la etiología. ¿Qué llevó a ese paciente a la cirrosis? ¿Fue una enfermedad metabólica? ¿Fue por diabetes? ¿Fue por hepatitis B? ¿Por hepatitis C? ¿Fue por alcohol? Bueno, entonces, como recordarles, ¿no? El alcohol, pues el consumo, la historia clínica con la historia de consumo. La hepatitis C hay que pedir anticuerpos antivirus C y el RNA. Para la hepatitis B, el antígeno de superficie y el DNA. Para la hepatitis D, el anticuerpo para virus D. Para las hepatitis autoinmunes, los anticuerpos antinucleares, los musculolitos, el aumento de las gamma-globulinas. Para la colangitis biliar primaria, los signos de colestasis, los anticuerpos antimitocondriales y los hallazgos en la histología.
En la colangitis esclerosante, las imágenes por resonancia magnética o CEPRE ya les decía, ¿no? La vía biliar se vuelve como un rosario. Esa es la característica de la vía biliar en una colangitis esclerosante primaria. Por segmentos está estenosado y por otros dilatado. Enfermedad de Wilson, el diagnóstico se hace con cerebroplasmina y por análisis oftalmológico los anillos de Kaiser-Fleischer y por biopsia se determina la concentración de cobre en el tejido hepático, además de los estudios genéticos. Para la hemocromatosis, la presencia de ferritina, el índice de saturación de transferrina y sobre todo el estudio genético donde se encuentra el gen HFE. Y en estenosis alcohólica ya hemos visto en la clase anterior, ¿no? los criterios para hacer el diagnóstico de este perdón. Sí. Gracias. Bueno, gracias. Ya, si no, me atoro. Bien. ¿Qué es? Me están drogando ustedes. Coca. Ya. Si no, así sabe como anís, mentol, así, chicos. Bueno, la historia similar. Perdón, disculpe un poquito. Bien, el daño de los hepatocitos, la activación de las células esteladas, el proceso inflamatorio, ¿no? Que es la base de todo el proceso que lleva finalmente la cirrosis, que les decía. Finalmente, la cirrosis es nódulos de regeneración, estos son los nódulos de regeneración, y la fibrosis en grado estrella, ¿no? Fibrosis en grado 4. Entonces, ¿qué es la cirrosis? Es un proceso difuso caracterizado por la pérdida de parénquima hepático. Se pierden hepatocitos. Hay menos hepatocitos funcionantes. Formación de centros fibrosos y nódulos de regeneración que causan distorsión de la arquitectura y la anatomía normales. Actualmente se considera que es potencialmente irreversible porque se ha visto pues, con el tratamiento de hepatitis C, con la abstinencia alcohólica, con el tratamiento de la obesidad, se puede revertir la cirrosis. Las consecuencias de todo esto es, hay menos hepatocitos que funcionan y hay hipertensión portal. Esas son las dos consecuencias de la cirrosis. Y de eso deriva todo lo demás. La historia natural, yo les decía, porque es un proceso lento, no progresivo. Y entonces tenemos la cirrosis compensada versus la cirrosis descompensada. Puede haber cirrosis compensada sin ningún tipo de complicación y puede haber una complicación que es la varice, pero que no presenta citis y también forma parte de lo que es la cirrosis compensada. Cuando hablamos de cirrosis descompensada, cuando aparece citis, en cualquier circunstancia, la presencia de citis es una descompensación de la cirrosis, y cuando hay una hemorragia, tenga o no tenga citis, cuando hay una hemorragia varicial. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la sobrevida de estos pacientes es alta, ¿no? Cuando estamos en cirrosis compensada, ¿no? 1%, 3, 4%. Sin embargo, la sobrevida anual de estos pacientes cuando hay una descompensación disminuye drásticamente, ¿no? La mortalidad, mejor dicho, se incrementa drásticamente, no la sobrevida, sino la mortalidad. Entonces, en los casos de mayor descompensación, estos pacientes, por ejemplo, tienen un estadio 1, podría tener una sobrevida de 10 años, sin complicaciones. Pero la aparición de ascitis en promedio, les hablaba porque a los pacientes no hay que hablarles de sentencias de muerte, ¿no? Pero nosotros manejamos promedios. Entonces, la ascitis en promedio genera una expectativa de vida de 2 años. O sea, cuando aparece ascitis en un cirrótico, en promedio van a vivir hasta 2 años. De 10 años, cuando no estaba completo, a 2 años. Entonces, como la expectativa de vida es corta ya a partir de que la cirrosis entra en descompensación, son criterios para ya pensar en un trasplante para ese tipo de pacientes. Entonces, inicialmente puede ser asintomático o dar pequeñas alteraciones como astenia, las irritaciones que aparecen en el pecho y en el cuello, el eritema palmar. Vean a los pacientes y el eritema palmar se presenta en las regiones tenares e hipotenares principalmente.
Circulación colateral, que lo mencionaban ustedes. Disminuye la presión arterial. Hipertrofia de parótidas, acá hay que palpar, y ustedes van a notar, normalmente no se palpan las parótidas, pero ustedes palpan alrededor del lóbulo de la oreja y van a palpar claramente las parótidas, producto del hiperestrogenismo. Contracturas de Dupuytren, ¿no? Ven en los deditos contraídos por fibrosis de los tendones. Atrofia muscular. Atrofia testicular, bueno, eso no les voy a pedir que los examinen, ¿no? Que es parte del examen también. Pero puede haber ginecomastia porque hay hiperestrogenismo. Ortodeoxia, bradicitia, esterictis, parkinsonismo, producto de la encefalopatía hepática, ascitis y edemas. En el laboratorio, las transaminasas pueden estar normales o ligeramente elevadas, ¿no? La TGO sobre la TGP es mayor de 1. Inicialmente las bilirrubinas pueden estar normales, pero pueden elevarse progresivamente y el incremento de las bilirrubinas marca también el deterioro del proceso. Lo mismo las fosfatasas alcalinas pueden estar normales o ligeramente elevadas, pero si hay en un paciente con cirrosis una elevación marcada de la fosfatasa, más de 2 veces sobre lo normal, hay que pensar en procesos colestásicos como la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante, o que haya un tumor, ¿no? Un carcinoma hepatocelular. Hay menos síntesis de albúmina y hay una activación del sistema inmunológico. Recuerden que el paciente cirrótico es un paciente en estado de actividad inflamatoria severa. Y eso va a llevar a que se aumente la producción de anticuerpos, y los anticuerpos son inmunoglobulinas. Entonces, en sangre aumentan las globulinas y como hay menor producción debido a la menor masa hepática, hay menor producción de albúmina, disminuye la albúmina. Consecuencia, lo que conversamos la vez pasada, normalmente la albúmina es mayor y la globulina es menor. Más de 3.5 de albúmina, lo normal es 4, 4.5, 5 de una persona. Y las globulinas menos de 3.5, menos de 3. En un cirrótico, la albúmina va a estar menos de 3.5 y la albúmina más de 3.5 se elevan, 4, 4.5 de globulinas. Y la relación, por lo tanto, está invertida, es menor de 1. Si hiciéramos un proteinograma electroforético, encontraríamos un aumento de las gamma globulinas policlonales. Como hay menos producción de proteínas de la coagulación, así como hay menos producción de albúmina, hay menos producción de proteínas de coagulación. Eso se traduce en que el INR está prolongado. El colesterol en fases avanzadas disminuye. Ya habíamos dicho que en colangitis o en estados colestásicos se acumula el colesterol y pueden dar xantelasmas. Las plaquetas son bien importantes en la evolución del cirrótico. Hay que estarles dosando plaquetas en todos sus controles, porque las plaquetas lleva a lo que decía su compañera, que nos indiquen directamente el hiperestrenismo y por lo tanto hipertensión portal. Entonces, esto ocurre porque hay menor síntesis de trombopoyetina y el hiperestrogenismo, ¿no? Y el hiperesplenismo. Puede haber anemia, ¿no? Que es multifactorial. Hay un daño sobre la médula ósea también, hay destrucción de glóbulos rojos y hiperesplenismo. Leucopenia por meliotoxicidad, por ejemplo, por virus o por alcohol. Parecido al índice de Nash, también hay este índice de APRI que, bueno, nos sirve para también determinar cierto grado de fibrosis. El FIB4 es otro modo de determinar la fibrosis. Las ecografías abdominales, que vemos irregularidad de los bordes, el parénquima es heterogéneo, nos permite medir las vías biliares, ver la dilatación de la vena porta, de la vena esclénica, determinar el flujo portal con un Doppler, evaluar si hay trombosis portal, pero esto es, digamos, un poco difícil por ecografía. Eso es mucho más fácil ver trombosis portal por tomografía con contraste. Podemos ver ascitis, ¿no? Acá hay líquido y
no siempre el líquido se puede determinar por el examen clínico. De hecho, si la cantidad de ascitis es menos de 1000, clínicamente no se puede detectar, pero por una ecografía sí lo podemos ver. Y la presencia de nódulos. Una de las utilidades por las cuales se hace seguimiento ecográfico a los pacientes con cirrosis es la aparición de estos nódulos. Estos nódulos pueden ser un carcinoma hepatocelular. En la primera clase creo que les mostré un nodulito de una tomografía, ¿no? Que probablemente puede ser, ¿no? Que de repente inicialmente se detectó por una ecografía, la ecografía nos dice hay un nódulo y nada más. Pero la tomografía dinámica, es decir, con contraste, y vemos fase arterial, vemos fase venosa, del contraste vemos el comportamiento del nódulo, y entonces vemos un lavado que se llama washout, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ese nódulo tiene un comportamiento de contraste que se llama washout. Ese comportamiento es muy típico y nos indica de que ese nódulo es un carcinoma hepatocelular y el diagnóstico es casi, digamos, es casi como tomar una biopsia, o sea, es muy típico el comportamiento. Bueno, la tomografía que también nos permite lo que les decía, pues, ¿no? La caracterización de ese tipo de nódulos. Y trombosis portales. Miren, esta es la porta y ese es el contraste. Entonces se ve que el contraste no ocupa toda la vena, hay algo que ocupa un espacio. Acá también, ¿no? Entonces este contraste, que por donde debería ir la porta, está ocupada por una masa irregular, que eso viene a ser una trombosis portal. Y la biopsia hepática es el estándar de oro. Solo debe realizarse si el paciente se beneficia. Si tengo un paciente que por clínica determino que tiene cirrosis, ¿no? Tiene eritemia palmar, tiene circulación colateral, tiene ascitis, ha tenido varices de esófago, le he hecho sus pruebas de laboratorio y es antígeno superficie positivo. Entonces, en esas circunstancias no es necesario hacer una biopsia. Entonces, solo debe realizarse si el paciente se beneficia cuando el diagnóstico no es establecido o si la biopsia va a determinar un tratamiento. Por ejemplo, en la hepatitis C. En la hepatitis C, ahí hemos dicho que el tratamiento se debe dar cuando la fibrosis ya está en grado 3 o grado 4. Porque no todos los pacientes con hepatitis C van a ir a cirrosis. Van a haber algunos pacientes que se van a quedar en una hepatitis crónica, pero sin llegar a la fibrosis. Entonces, solo cuando está en grado 3 o grado 4 es una indicación de biopsia. Y esto ya, digamos, es una indicación que está, digamos, poco a poco cayendo en el desuso, porque la fibrosis se puede estar determinando ya por métodos no invasivos, ¿no? Como el FibroScan, por ejemplo. El problema de la biopsia, el sangrado. Generalmente en las biopsias el sangrado es mínimo, pero eventualmente puede haber un sangrado significativo. Para evitar eso, uno tiene que ver el INR, debe ser menos de 1.5 y las plaquetas deben estar por encima de 150.000. La forma de hacer biopsia es de manera percutánea, por la laparoscopía, y en aquellos casos en los cuales hay riesgo de un sangrado, se puede hacer por vía transyugular. ¿Ya? O sea, se introduce un catéter por la yugular y ese catéter se dirige por la vena cava hasta las suprahepáticas y desde las suprahepáticas se toma la biopsia. Bueno, entonces uno de los problemas de la biopsia es el riesgo de sangrado, otro es la calidad de la muestra, no siempre la muestra es adecuada, y entonces cuando la muestra no es adecuada no se pueden tomar conclusiones. Un error de muestreo y un error de lectura. A veces hay patólogos que están especializados en hígado, pero no cualquier patólogo te lee bien una lámina de hígado. Les decía que se pueden tomar biopsias transyugulares en aquellos casos en los que existe riesgo
de sangrado. Y por último, la forma alternativa es la elastografía por fibroscopia. La endoscopía nos sirve para hacer el diagnóstico de varices de esófago o varices gástricas, de realizarse una vez diagnosticada la cirrosis cada 2 o 3 años, pero cuando a partir de que se encuentran ya varices pequeñas, debe ser anualmente. Además, la endoscopía nos permite el tratamiento que es la endoligadura. Finalmente, en cuanto al pronóstico, existen 2 scores en boga. El tradicional es el score de Child, que mide la presencia de cefalopatía, ascitis, bilirrubina, albúmina y el INR. Entonces, los puntajes van del 1 al 3, siendo que cuando no hay ninguna complicación, todos van a puntuar 1 y entonces el mínimo puntaje es 5. Y el máximo puntaje cuando todos están en este rango, entonces sería un máximo puntaje de 15. Entonces pongamos la encefalopatía, o no hay, o está, que es un punto, o es severo, que es en grado 3 o 4 y sería 3 puntos, ¿no? Vemos los extremos, el intermedio es lo que queda. La citis, si no hay, es 1 punto, y si la citis es severa, entonces son 3 puntos. La bilirrubina, cuando es menos de 2, es 1 punto, y cuando es más de 3, son 3 puntos. La albúmina, cuando es más de 3.5, es decir, cuando es normal, es 1 punto, pero cuando es menos de 2.8, son 3 puntos. Y finalmente el INR, si es menos de 1.7, 1 punto, y si es más de 2.3, 3 puntos, ¿no? Y luego lo intermedio, 2 puntos. Entonces sumamos los puntajes, y si está entre 5 y 6, se habla de un Child A. Y si es más de 10, hablamos de un Child C. El B será entre 7 y 9. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Primero, en términos generales, para ver el estado de un paciente. Un paciente con Child A es un cirrótico que tiene un buen pronóstico, no tanto que un paciente con Child C va a tener un mal pronóstico. También se usó el Child para cierto tipo de cirugía, sobre todo lo que antes eran las derivaciones esplenorenales, esplenoportales, y cuando se hacían cirugías de ese tipo para el tratamiento de la hipertensión portal, y entonces el Child ayudaba a elegir a los pacientes. Actualmente el score que más se usa es el MEC, que es el mismo que mencionamos para los pacientes para el tratamiento de la hepatitis alcohólica. Nuevamente les digo que el MEC, dado que hay logaritmos y es una fórmula un poco complicada, esto en una calculadora, una calculadora de una computadora o de un celular, se ingresan los datos y nos dan un score. El MEL se inició con estos datos, pero después se agregó el sodio como un dato adicional. Y entonces se ve cómo el MEL tiene que ver con la mortalidad. Entonces, el punto es que el MEL es un criterio para el trasplante hepático. Entonces, a partir de determinado MEL, dado que la mortalidad es mayor a corto plazo, entonces es un modo para elegir a los pacientes para trasplante hepático. Muy bien, ¿preguntas? Con esto terminamos. Gracias, prometo no hacer la cosa. Yo, padre, no.